Renaud, listo. Bueno, ya. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Primero que todo, agradecerte por el espacio, Renaud, porque sé que a veces la agenda se complica un poco. Y vamos a hablar un tema muy interesante hoy, que es el tema del teleférico, uno de los proyectos insignias de Montecielo, porque a veces yo siento que las personas que están alrededor del proyecto, que están muy atentos a través de las redes sociales, creen que es que nosotros como constructores vamos a entrar a la construcción directa de un sistema, de un teleférico, y esto es algo que no se puede inventar. O sea, hay empresas que llevan años en este negocio, como es el caso tuyo, Renaud, que quiero que te presentes brevemente. ¿A qué empresa representas aquí en Colombia? ¿Cuál es la trayectoria de esa empresa? ¿Y qué estamos desarrollando actualmente en el país? Así que, Renaud, adelante, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, Juan Esteban. Gracias por el espacio. Me presento brevemente. Soy Reno Goria, soy el gerente general de Poma Colombia. Somos la filial del grupo francés, fabricante y operador de sistemas de transporte por cable. Hacemos teleféricos de varias tecnologías y especialmente aquí en Antioquia hemos construido todos los sistemas de la red de transporte público del Metro de Medellín. Al igual también que el nuevo cable Pereira y también el sistema bien conocido en Colombia del sistema turístico del Parque Nacional del Chicamocha. Entre otras referencias, es un poquito nuestra trayectoria. Llegamos como empresa en el 2002, empezando la construcción de la línea K como sistema urbano aquí en el Valle de Aburrá. Y ha sido algo ya bastante interesante porque fue muy innovador y creativo por parte de Colombia, porque estos sistemas hasta los años 2000 se utilizaban únicamente para centros de esquí. Entonces la idea, realmente la idea fue paisa, de que y o sea, nosotros también queremos eso aquí, entonces vayamos haciendo una licitación y apostamos realmente a este uso de la tecnología que inicialmente no se prevía para eso, pero ya ahora sí creo que todos Como conocen una el... solución urbana, es lo que me estás diciendo. O sea, que Medellín fue Exacto, pionero en esta parte de la solución urbana a través del transporte en telecable. exacto, pasar de las montañas a las ciudades. Entonces es un poquito nuestra historia. Como filial tenemos ya 12 años y yo llevo personalmente 10 años aquí, así que ya es un largo recorrido por Latinoamérica y desde aquí, Medellín. Bueno, para dar un poquito de contexto, ¿cuántos teleféricos tiene actualmente Poma aproximadamente en el mundo? Mira, tenemos 8.500 instalaciones en el mundo en total. Ahora, es una 8.000. cifra enorme, pero no olvidar que también tenemos otras marcas en un mismo grupo empresarial, así que realmente puede ser que sea hasta 30.000 instalaciones si realmente vamos a buscar otras marcas que nos pertenecen ya. Somos un grupo que ha venido creciendo desde las últimas 2 décadas. Y especialmente también comentar de que no todos son sistemas de la magnitud de los que son los de Medellín o de las mismas características de lo que se pretende en el Grupo Montecielo. Es decir, realmente hay una diversidad de soluciones, pero realmente sí es la cantidad que tenemos hoy de realizaciones. Excelente, Renaud. Y bueno, vos has venido acompañándonos en este proceso porque esto no es de la semana pasada, pues realmente nos conocimos 2021 aproximadamente, yo creo que fue la primera visita que tuviste a Montecielo. Sí, Claramente es un tema también de sinergias porque alineamos los objetivos de lo que estabas buscando tú en la región, también lo que nosotros estamos buscando en el desarrollo del teleférico. Pero para dar un poquito de contexto, también voy a explicar qué es lo que estamos haciendo aquí, porque posiblemente muchas personas que vean el webinar no sepan por qué estamos hablando de un teleférico donde estamos construyendo también una escultura del Cristo más grande del mundo. Y es que en el punto 2 de Montecielo, es decir, en la parte alta de la montaña, estamos viendo al lado derecho un techito azul, un techito amarillo. Este es el punto de llegada o sea, la segunda estación del teleférico de Montecielo. Y nosotros lo que pretendemos con este teleférico es tener un medio de transporte que a través de telecables una dos puntos. El punto uno, que está ubicado en la vía principal del Peñol Guatapé, es decir, esa vía por donde transitan diariamente más de 10.000 visitantes por día, con el segundo punto a 1,2 kilómetros en la parte más alta de Montecielo, es decir, el punto donde va a llegar el teleférico y está ubicado la escultura del Cristo del Embalse. Eh, para entrar un poquito en materia, Renaud, ¿cuál es la capacidad del teleférico que estamos pues, diseñando en este momento para Grupo Montecielo? mira,
Todo depende básicamente del tipo de sistema. Lo que nosotros aquí estamos trabajando es un sistema que tendría una capacidad inicial de 700 personas por hora por sentido y una capacidad final a futuro con una proyección a 2 décadas aproximadamente que sería de 1.200 personas por hora por sentido. Ahora bien, ¿por qué hablamos de capacidad por hora por sentido? Finalmente, como negocio uno lo puede ver como número de personas por día o por año, más bien, pero nosotros cuando diseñamos un sistema con esas características, realmente lo que hay que hacer es pensar en las horas pico. Es decir, en un sitio turístico tan bonito como el Peñol, uno va a decir el sábado de 10 a 12 de la mañana seguramente va a ser una hora pico, al igual que el domingo antes del almuerzo. O sea, son momentos que hay que dimensionar para que el sistema pueda tener esta capacidad de movilizar este flujo de personas y no generar colas tan largas. Así que en eso vamos. Inicialmente también hubiéramos podido pensar en un sistema tipo va y viene, que son 2 cabinas, como en el Monserrate en Bogotá, donde uno tiene 2 cabinas que realmente tienen un movimiento no continuo, pero eso claramente tiene una capacidad bastante inferior. Entonces, bueno, por eso estamos hablando aquí de un sistema de telecabina de vehículos desembragables, es decir, es un movimiento continuo y cuenta con 12 cabinas inicialmente, 20 a futuro. Que para dar contexto, Renault, para las personas nacionales o los extranjeros que han visitado Medellín, estamos hablando de que el teleférico que estamos diseñando en Montecielo es tal cual el que está ubicado en las en la ciudad de Medellín. O sea, es el mismo Exacto. teleférico. Exacto. Para, Es exactamente la misma tecnología, solamente que varía aspectos técnicos como la velocidad, el número de cabinas especialmente, o por ejemplo también la cantidad de personas por cabina. Esos son los parámetros realmente, pero a nivel de tipo de solución es exactamente lo mismo que un mismo cable como el caso de Ney. en este caso, por ejemplo, para el tema de teleféricos turísticos, ¿varían algo la norma que tenemos de un teleférico turismo a un teleférico de transporte urbano? ¿O es la misma norma o especificación que necesitamos? No, a nivel de norma, bueno, primero de todo, a nivel local, no contamos como tal en Colombia con una norma realmente específica para cables. Existen algunos aspectos, obviamente, el tema de seguridad durante la obra, algunas regulaciones generales como para proyectos de infraestructura, pues obviamente normas sí hay muchas, pero específicas para cables como tal, que te rigen aspectos técnicos como tal de los sistemas nuestros, no hay en Colombia, pero siempre como fabricante europeo recomendamos y incentivamos bastante el uso de norma o francesa o europea como es el norma europea, por ejemplo, la 1709 del 2020, que es un marco bastante fuerte para nosotros, donde te regula bastante todos los criterios técnicos que se tienen que examinar antes de instalar ese tipo de sistemas. Recordemos que vamos a transportar personas físicas a una altura, cierta altura, entonces obviamente son sistemas que generan unos ciertos parámetros y riesgos que tenemos que tomar en cuenta desde la fase de diseño, al igual que también reglamento europeo, en este caso francés, tipo 1 y 2 de lo que son los cables aéreos para la fase de diseño, operación o hasta modificaciones. Entonces, bueno, Excelente. puede Ahora, utilizar. ahora que tocas el tema de la altura, que digamos es algo que de pronto alguien externo a todo el diseño de un teleférico puede pensar. O sea, ¿cómo ves en comparativa la pendiente que tenemos actualmente en Montecielo en todo el desarrollo de ese tramo de 1,2 kilómetros respecto a los teleféricos que se han desarrollado a nivel nacional o internacional? O sea, estamos muy por encima, estamos por debajo del estándar, estamos dentro del estándar normal que ha desarrollado Poma a nivel internacional. No, mira, lo que pasa es que aquí estamos hablando de un perfil de línea, que es un trazado que a nivel topográfico, y de hecho en el caso de Montecielo, como les comentaba, lo están haciendo con bastante meticulosidad, en el sentido de que muchas veces trabajamos sin topografía, sin tanto dato input antes de trabajar. Igual nos permite también avanzar, pero realmente aquí estamos ya en un nivel de detalle bastante interesante y estamos dentro de los parámetros estándares. Digamos que no es una longitud que sobrepase estándares y tampoco un desnivel como tal de diferencia de altura entre el punto A y el punto B. Es un sistema que justamente por estas características de ser un poquito más de 1 kilómetro y relativamente un desnivel aceptable, digamos que podría ser cualquiera de las alternativas, pero realmente el criterio aquí es la capacidad. Por la proyección que tienen en la región, ahí sí nos define qué tipo de sistema, en este caso la telecabina desembarcable.
sea, para concluir ese punto que es muy importante, como por el tema de los inversionistas que están dentro del proyecto, una tranquilidad, es que realmente la pendiente que tenemos acá es común. O sea, para eso están, o sea, es un reto de ingeniería tener cabinas en un cable, pero simplemente para eso están diseñadas desde sus inicios, o sea, para manejar un tema de pendientes y estamos en ese estándar de pendientes, ahí no tenemos ninguna complicación, ¿cierto? Totalmente. Igual, desde la tecnología y la ingeniería, digamos que todo es posible. Aquí realmente hablamos de un sistema que es totalmente Bu- aceptable dentro de lo que ya hemos realizado en muchas partes. Y cuando podemos ver, por ejemplo, otros ejemplos en China de sistemas que ya superen 4 o 5 kilómetros, hasta el mismo sistema de Chicamocha de 6 kilómetros, digamos que ahí son retos un poquito especiales en términos de longitud. Hay otros teleféricos también que Ujú. tienen retos en términos de pendiente, digamos que cada uno va a tener su especificidad. Aquí realmente creo que el reto es más de negocio, de buscar justamente un Sí, equilibrio. un equilibrio. Excelente. Renaud, para hablar un poquito del acompañamiento, pues porque eso sin duda es algo, es un punto clave en la determinación de cuál va a ser el proveedor del sistema del teleférico para Montecielo. Yo quiero que nos contés un poquito de hasta qué punto llega ese soporte técnico de Poma con Montecielo, porque pues obviamente nosotros vamos a tener que crecer, capacitar a las personas que rodean toda esta hermosa región del Peñol y Guatapé para que aprendamos, porque me incluyo, aprendamos a operar un teleférico, pero hasta qué punto tenemos a Poma dentro del sistema de Montecielo, hasta qué punto nos acompaña. Bueno, yo creo como fabricante, y de hecho somos hasta operador en algunos países de la región como República, Ecuador, Perú. Aquí en Colombia hay muy buen conocimiento sobre cables, entonces ahí quería resaltar que primero es un país ya muy conocedor con otras firmas de ingeniería y pueden contar también con alternativas y apoyos, eso me parece positivo. Eh, Nosotros, como fabricante y operador, acompañamos desde esta fase preliminar de anteproyecto donde vamos a diseñar. Realmente es coger un lapicero y empezar a proyectar datos, un poquito lo que estamos conversando. Eso es fundamental para poder realmente ya empezar a entrar a una fase de detalle y especialmente de fabricación y de ejecución de una obra de infraestructura que no deja de ser un sistema complejo. Entonces ahí contar con el apoyo necesario de un fabricante que realmente lidera estas etapas. Lo importante es más que todo la parte después posterior, donde en fase de operación, sin importar por ahora quién opera realmente, quién sería el operador, digamos que lo importante es contar con la presencia de un fabricante que puede apoyar en caso de falla, de dudas, que sean documentales, normativas, que sean aspectos también de evacuación de usuarios. Bueno, entonces todo eso pues son aspectos que realmente generan bastante presión sobre nuestras partes interesadas. Entonces, bueno, la idea es acompañarlos desde diseño, ejecución y la operación. También podemos contar también con capacitaciones. La idea no es quedarnos con el conocimiento, sino que es transmitir. No pretendemos fabricar miles de sistemas en el mundo y acapararnos pues un mercado que realmente no tiene sentido. Estamos en 90 países, la idea es transmitir. Perfecto. O sea, nos queda claro que estamos en diseño, construcción y operación del teleférico Exacto. de la mano con Poma. O sea, acá Montecielo se encarga es de aprender de Poma. O sea, nosotros vamos a aprender a operar un teleférico, siempre siendo supervisados por Poma y de la mano también de hay una empresa que no hemos mencionado de pronto que es Gustavo, que es Intecno, que también nos ha apoyado mucho en todo este proceso, que es sin duda un especialista en toda esta parte de teleféricos que Exacto. próximamente creería conveniente hacer otro webinar con él. Bueno, ahí tocaste un tema del diseño y súper importante, como ya tenemos definidos cuál es el diseño de Montecielo, ya tenemos el trazado, ya tenemos el perfil, ya sabemos cuántas pilas va a tener este trazado de 1.2 kilómetros de Montecielo, que son 6 pilonas. Exacto. Hablar un poco de Renault, ¿por qué consideramos que un teleférico es un medio de transporte con un impacto ambiental mínimo? ¿Qué nos hace considerar eso? Mira, los sistemas de cable aéreos tienen varias ventajas. Hay ventajas que sí tienen que ver con el tema de impacto ambiental, otras que no tanto, sino que más bien tienen impacto social o también ventajas para de cara al usuario, como el confort o la seguridad misma del usuario. Pero a nivel ambiental, como te dije, hay varias cosas. El próximo año vamos a cumplir 90 años y hay que entender algo, es que llevamos ya prácticamente 90 años entonces siendo sistemas 100% eléctricos.
Entonces, a mí me parece bastante interesante ver cómo esta dinámica un poquito de moda, donde también, como si fuera un Itaí nuevo de que la movilidad tiene que electrificarse. Nosotros siempre hemos sido eléctricos y llevamos prácticamente un siglo. Entonces, eso me parece como bien chistoso. 100% eléctrico en un país donde digamos que el mixto energético, digamos que la red eléctrica, obviamente es muy favorable porque especialmente estando en el Peñol, al lado de la represa del Peñol y de Guatapé, obviamente, pues una de las fuentes principales del país, y especialmente de Antioquia, en energía hidráulica, considerada como limpia y renovable. Yo creo que espectacular. Hacemos match entre una fuente de energía y realmente el uso que le vamos a dar aquí. Es un primer punto. El otro punto es más de cara a la infraestructura, es decir, somos una distribución que tiene muy poco impacto, muy poquita huella en el suelo, versus otros sistemas tipo funicular, en el caso de transporte público, lo que son metros, buses, entre otras vías de vehículos particulares para carros, motos. Entonces, bajamos accidentalidad, minimizamos realmente la huella en el suelo con una torre va a ocupar aproximadamente un espacio de 2 por 2 metros. Imagínate, es muy poco, es menos que una casa. Entonces también genera también ventajas de cara a posibles adquisiciones de predios, desplazamiento de poblaciones. Entonces, son cosas que realmente hacen que el sistema del proyecto como integralmente es bastante sostenible. Energía y también impacto en el suelo mínimo. Hay algo interesante ahí y es que tocaste el tema de la adquisición de predios, que pues digamos en 2021 cuando empezamos todo este tema del desarrollo del teleférico no lo teníamos tan claro, pero a medida que fuimos avanzando en el proyecto y al día de hoy ya tenemos claro el trazado como lo confirmaba ahorita, pero también ya la confirmación de que los predios están disponibles para la implementación de este teleférico, que es súper importante donde Claro. vamos a tener solo 6 pilas, o sea, eh, son 6 ubicaciones solamente dentro de un trazado de 1,2 kilómetros. Bueno, acá quiero que hablemos ya un poco ya tenemos el diseño, ya tenemos un aproximado del tiempo que nos vamos a demorar construyendo ese teleférico Renault y tenemos un estimado de 24 meses para tener ese teleférico. A veces cuando nosotros realizamos una presentación ante inversionistas que hemos estado en China, Brasil, en todas partes, nos preguntan, pero bueno, ¿y para cuándo es esto? Porque a veces las personas como que no creen, bueno, ¿y en cuánto tiempo? ¿En 20 años? Cuando les Sí, decimos 24 meses, yo quiero que expliques aquí un poquito cuáles son esos, o sea, cuáles son esos 24 meses. Son 6 meses de diseño, son 6 de operas. Quiero que le expliques a detalle qué es esto. sí, perfecto. Bueno, primero, 24 meses son 2 años. Es un tiempo que para proyectos de esta magnitud, de esta complejidad y siendo una infraestructura ahí específica con un componente extranjero importante, en este caso la parte electromecánica que se tiene que importar en gran parte, finalmente es poco. O sea, yo creo que cualquier persona conocedora de ingeniería civil y de estos proyectos ahí de ciudad, de región, se da cuenta de que son proyectos que son plurianuales, de 4 o 5, a veces mucho más tiempo, como túneles. Entonces, yo creo que es una gran ventaja también que no mencioné ahorita, es que es poco. ¿En qué consiste este par de años? Primero, cuando se pacte un proyecto de estos, hay entre 3 y 6 meses de estudio de detalle. Es decir, inicialmente para diseñar, tener capacidad, proyectar costos y cantidad de parámetros, no necesitamos tanto detalle, sino que realmente ahí podemos, justamente en el caso de Montecelo, tenemos bastante información y podemos anticipar, pero el diseño como tal de detalle para mandar a fabricación es una etapa realmente donde ya tenemos que tener un compromiso firme. Segundo, la fabricación. Fabricar un sistema de estos son varias toneladas de acero, de aluminio, de vidrio, de cantidad de componentes eléctricos, mecánicos que se tienen que juntar, reasamblar desde nuestras plantas, en este caso en Europa. Entonces, esos son varios meses. Aquí podemos contar con aproximadamente un año, digamos que de fabricación y preasamble como tal de los componentes que se van a despachar. El tema logístico es una fase también posterior, que es importante. Imagínense, durante la pandemia, cómo sufrimos con eso, con los costos y los tiempos de traslado marítimo. Realmente mandar cosas por avión en transporte aéreo puede ser ahí puntual, pero como tal el teleférico no sería como adecuado. Entonces son transportes marítimos en el caso de Montecelo hablamos pueden llegar a ser 60, 70 contenedores de 40 pies, o sea, es una cosa bastante impactante.
Entonces, en este caso también pueden ser que sean 2 meses de marítimo, pero también contar con varias semanas antes y después del transporte por buque. Entonces, ahí tú vas sumando los meses y después contar también con el tema del montaje. El montaje es izaje encima de una obra civil que está ya anticipado y apoyos funcionales de concreto con sus anclajes y que se mandarían de forma preliminar y después, digamos que hacer izaje con grúas del sistema, tendido de cable y puesta en marcha que puede durar entre 2 y 3 meses. Entonces ya ahí tienes un overview un poquito de lo que pueden ser los 2 años que se pueden optimizar. Digamos que hay algunos factores como el flujo de caja, por ejemplo, que puede permitir que se acelere todas esas fases de fabricación. Claro, y para que todos entendamos aquí, Renaud, la fabricación la realizamos directamente desde Francia, En ¿correcto? este caso sí, tenemos algunas partes en Italia y Francia. Sí. Perfecto. Donde Y ya lo que China hacemos también. es Sí, en depende de los China, componentes. listo, perfecto. Y posterior a eso sigue todo el tema logístico, que es el transporte de esos 60 contenedores hasta Colombia. O sea, Exacto. acá para que todas las personas entiendan, toda la parte superior del sistema, toda la parte que es el tema de las columnas, todo Ajá. el sistema, el cable, es importado desde Europa. Lo que nosotros Sí. hacemos aquí en Colombia es toda la parte de infraestructura, obra o la obra civil como la conocemos acá, Montaje, que se, instalación. que se hace en paralelo. En ese año de Sí. fabricación, mientras que ustedes están en Europa fabricando el sistema, el cable, nosotros estamos en la construcción de esa obra civil, ¿correcto? Ujú. Y localmente también toda la fase de instalación, digamos que todo lo que se importa y se recibe aquí en el Peñol sería instalado por personal colombiano también y con una puesta en marcha también con personal colombiano articulado también con especialistas de Francia para sus pruebas finales. Listo, perfecto. Acá súper bueno sería tener presente, por ejemplo, en el tema operativo, cuántas personas necesitaríamos en la construcción, en la instalación del sistema. O sea, desde Poma, ¿con cuántas personas vienen desde Francia a capacitar el personal y posterior a eso instalar? Pero, ¿qué personal necesitaría ese personal de Poma? Un Bueno, aproximado. depende mucho, digamos que de las fases y los frentes de obra. Eh, Habiendo pasado la fase de fabricación y como tal la importación de los bienes para el montaje, primero no solamente dependemos de Poma o de Montesinos, sino que vamos a tener varios externos como grúa con su debido personal, vamos a tener también personal de seguridad ocupacional, vamos a tener también que manejar de pronto permisos de movilidad y vía, vamos a tener como varios externos como seguridad para guardar los equipos que durante meses también van a estar ahí en acopio y en la zona. Entonces, no únicamente es personal directo, pero personal directo, digamos que para montar una torre podemos contar con un equipo de aproximadamente 10 personas por torre. Creo que serían hacer trabajos sucesivos de una torre a otra, más externalidades como comentaba. Y en estaciones también podemos contar con un equipo de 10 a 15 personas, con algunas personas que se dedican a premontaje de equipos en una zona ya de acopio, personas que están dedicadas en el izaje como tal, instalación, elevación de los equipos ahí a su debida altura en su sitio, y después una cuadrilla de personas también bastante especialista que tienen que entrar a hacer ajustes como tal, alineación, que sean ya medidas y puesta en marcha como tal. Entonces, bueno, depende de la fase, pero bueno, son equipos así que pueden estar durante estos meses de instalación, estar dedicados al 100% con, obviamente, contratistas externos, por ejemplo, para la fusión de la fibra óptica de comunicación entre la estación superior e inferior. Bueno, hay cantidad de empresas también que vienen a intervenir también, dando oportunidad a otras empresas también de la región. Perfecto, solucionadísima esa inquietud. Bueno, posterior a que tengamos esto, o no, venga, vamos a volver un poquito, porque no tenemos claro algo, que no lo hablamos, y es el tema de, nosotros tenemos un monocable o un bicable, y cuál es la diferencia entre esos dos sistemas, que es bien Bien, interesante esa partecita. ese es el mismo tema finalmente de la elección del tipo de sistema. Aquí hablamos de un sistema monocable de pinza de cabina como tal, con sujeción, su fijación desembragable. Es decir, tenemos un solo cable, que es un bucle, que va recorriendo de la estación inferior, las 6 torres, la estación de retorno arriba y después se devuelve, es un solo bucle, eh, de un solo pedazo, pero obviamente por aspectos técnicos se une con un empalme en tu fase de instalación y no cuenta con otro cable. Eso es lo que elegimos para el tipo de capacidad y algunos parámetros como el trazado.
El caso de bicable o de tricable, que son sistemas ya para netamente perfiles topográficos mucho más accidentados, donde realmente hay un valle enorme, distancias mucho más largas, o no podamos tener apoyos, por ejemplo, el caso de un cañón, ahí de pronto ahí es donde aplica más, o es cuando también es de mucho más capacidad. Un sistema tricable, desembragable, como tenemos en Toulouse, en Francia, con sistemas para tener miles de personas por hora, por sentido. Entonces, bueno, es una proyección diferente, un uso, un propósito diferente. Entonces, la elección está clara, es un solo monocable, no aplicaría realmente otro tipo de solución aquí, porque si es un vaivén con pequeña cabina, digamos que un sistema muy económico no daría la capacidad, y si es un vaivén con cabina enorme, como en el caso de Monserrate, que conocemos todos aquí en Colombia, Sí. o otros sistemas como Nueva York también, en la Roosevelt Island, en Manhattan, también tenemos un sistema Pomaya de cabina grande, son sistemas que son inversiones de 3, 4 veces más elevadas, que no justificaría para una capacidad, de hecho, muy similar a lo que estamos ofreciendo con monocable desembragado. Al tener esa cabina monocable, pues de pronto las personas al ver solo un cable creen que se afectaría como el sistema de seguridad. O sea, Uh -huh. ¿qué les podemos dar de confianza a las personas para que Sí, entiendan que es la misma seguridad y que se cumplen con los mismos estándares? sí, sí, entiendo, sí. Bueno, primero, no es de quedarse tranquilo que como tiene dos cables, en caso de que falle, yo tengo otro. Eso no es una filosofía como desde la ingeniería, no podemos pensar. Es como decir, yo me monto un avión con un paracaídas, eso no existe. Entonces, es de garantizar de que vaya a funcionar. Pues primero es la filosofía desde la ingeniería. Segundo, un cable nunca falla como tal, no, un cable no cae o un cable no se desploma. Eso nunca pasa. Lo que puede pasar es en fase de obra, que haya incidentes, pero todavía no hay usuario, no hay cabinas, es una fase crítica por algunos aspectos y lo tenemos digamos, en la mirada de los riesgos, pero es una fase distinta a la que realmente conoce el usuario cuando se vaya a montar. En su fase de operación, un cable como tal puede que tenga una elongación, puede que tenga una oxidación, algunos parámetros que desde los controles vayamos a revisar, pero no es como si fueran cosas súbitas de un momento para otro. Entonces, por ese lado. Y por otro lado, tenemos cantidad de sensores. La misma norma nos exige sensores entrando y saliendo de estaciones que cada vez que una cabina vaya a recoger este trazado, tenga la seguridad de que esté en su posición y con el apriete suficiente. Perfecto. O sea, todo lo controlamos a través de un sistema que nos informa todo, como un Exacto. gemelo Es bastante digital, tal tecnológico, cual. muy tecnológico. Perfecto. ¿Qué protocolo seguimos ante un corte de energía? Por ejemplo, Renault. O sea, estamos en el teleférico Sí. y hay un corte de energía, las cabinas se paran. ¿Qué se hace desde la parte operativa y qué se hace y qué hace la persona que está en la cabina para tranquilizarse? O sea, ¿qué debe hacer una persona cuando pasan este tipo de hechos? Bueno, primero, las personas como tal, obviamente se van a dar cuenta de que hay una parada, un sistema que ya va a estar quieto unos minutos, y ahí tenemos unos protocolos y ahí capacitamos. De hecho, es una situación que es prácticamente sencilla de manejar porque el sistema está diseñado para eso. Entramos a hacer una evacuación con lo que llamamos la marcha socorro. Es decir, tenemos un sistema alternativo de fuente de energía, que es básicamente un grupo electrógeno, a combustión que genera la energía suficiente para mover o el mismo sistema de motor que teníamos, o si queremos realmente no depender hasta el motor porque se quemó una tarjeta eléctrica, hubo una falla eléctrica o mecánica en el mismo motor, otra razón que se podía acumular, también tenemos dos motorcitos eléctricos independientes directamente con un piñón sobre una corona de diente en la polea principal motriz de la estación, en este caso la estación inferior, el noticiero. Entonces, permite garantizar que tienes redundancia y permite evacuar a las personas. Así que van a esperar unos minutos y después vamos a evacuar y después dejar de hacer ingresar personas y usuarios hasta que se normalice la situación de la energía en la región. Perfecto. Con, con el tema del mantenimiento preventivo y con una operación adecuada, ¿cuál es la vida útil de un teleférico? Mira, lo que entregamos siempre como fabricante con un sistema es primero el conjunto de planos, diseños, pues obviamente todo lo que son los documentos tipo esquemas eléctricos, cantidad de información, obviamente desde la parte como as-built de una obra ya ejecutada,
pero también los manuales. En los manuales ahí se acatan pues, primero a la misma norma europea y ahí te van dando indicaciones y periodicidad de lo que tienes que hacer sobre tal y tal componente. Hay unos componentes donde hay que hacer unos controles y chequeos diarios solamente visual, unos que se van a intervenir cada 10 años, que solamente es con algo especial de un control consultivo o un control especial de prueba de choque, por ejemplo, para el motor. Entonces, digamos que depende del componente, depende de la frecuencia, depende del tipo de prueba. Eso es fundamental. Hay tres tipos de mantenimiento: el preventivo, que es el del chequeo, que es el de antes de yo me anticipo; es el correctivo, es decir, ya por alguna razón cayó un rayo ahí, afectó un pedazo de caucho y lo tengo que cambiar, pero de forma correctiva; y también el nivel más, digamos que atractivo, interesante ahí, es el mantenimiento predictivo, donde tratamos de, a través de sensores de vibración, por ejemplo, entre otros aspectos, podemos anticipar un desgaste o una desalineación o cualquier efecto que pueda después afectar al sistema. Entonces, trabajamos estos niveles de mantenimiento, nos acatamos a los manuales que entregamos como fabricante y permite como garantizar la seguridad y la disponibilidad del sistema para que no pare en Pero, mitad del... si lo llevamos a años, Renault, estamos hablando de que un teleférico puede, pues, estar unos 100 años, como Bueno, mínimo. ahí sí, para responderte sobre la vida útil, es una pregunta difícil. ¿Por qué? Es como el tema de las llantas de la camioneta, es decir, Sí, depende del uso que le vamos a dar. Nosotros nunca vamos a hablar en año. Si te tengo que responder, te daría un rango de 40 a 50 años, pero eso depende muchísimo de los ciclos de trabajo que va a tener el mismo sistema. Si el sistema trabaja unos días a la semana a una velocidad reducida, con pocos usuarios, es totalmente diferente. Así es todos los días, de día y noche, etcétera. Entonces, bueno, primero es un tema de ciclos como tal de los componentes sí. mecánicos y eléctricos. Y por último también depende también de las condiciones como tal del lugar, por altura, sol, afectaciones externas. Entonces es bastante difícil como, digamos, que comprometerse con algo ahí, pero sí Sí, tenemos parámetros que permiten darnos una visión a unos 40 años. unos 40 años. Dentro, pues nosotros dentro de lo que esperamos en Montecielos es un flujo bastante alto. Pues lo que sí tenemos claro es que hay un tema de todo ese mantenimiento preventivo, como es el tema del cable, que el cable sí o sí hay que cambiarlo cada 10 años, nos has explicado, ¿cierto? Pues según el Exacto. volumen de pasajeros que Dependiendo de movamos, eso. ¿cierto? Hay un tema de reinversión, que sería el tema, que es un tema de mantenimiento normal. Lo que quiero es dar claridad de pronto, porque vamos a sacar una fase de inversión que es bien atractiva para los que quieren invertir en este tipo de sistemas dentro de Sí. un ecosistema de turismo como lo es Montecielo, pues que tengan claro un aproximado de cuánto va a durar ese teleférico operando con tranquilidad. Se sabe que tenemos que cumplir con todos unos estándares y con toda esta carta que Puma nos provee, ¿cierto? Pero dar como esa tranquilidad de que no es un teleférico que la inversión va a durar 10 años, no, estamos Sí, sí, hablando de sí. tiempos muchísimo más largos. No, lo que comentaba es, sin olvidar que a nivel de estructuras, es decir, mismo fuste, mensura, caballete, estructuras de estaciones que no se ven desde afuera, pero digamos que todo lo que es estructural, hasta incluyendo la obra civil, eso es vida útil infinita. Es decir, pueden que hayan unos controles después de varias décadas, pero eso realmente no tiende a variar. Es algo que no se calcula con una vida útil limitada. Al contrario, hasta incluyendo volantes y poleas principales en ambas estaciones, también vida útil infinita. Ahora bien, hay otros aspectos que son componentes que son consumibles. El cable, dependiendo de los ciclos, se puede que alcance hasta 10 años, pero bueno, es un componente que también se tiene que proyectar con una vida útil que tiene pues, una proyección diferente. Pero al contrario, unos sensores eléctricos no van a durar 100 años. De hecho, ni va a existir el mismo proveedor, hasta el mismo componente ya no va a existir. Entonces, se pueden reemplazar y se pueden dar continuidad también. O sea, realmente Sa- es como un carro clásico, es decir, ya es hasta dónde lo quieres llevar, pero obviamente vas a tener unos cambios Sí, después de varias décadas. sí, después de varios años, pues uno va determinando si cambia el sistema Mm. o cambia partes del sistema. Esa es la Exacto. mejor respuesta. Sí, Para sí, darte un sí, sí. ejemplo, digamos que en Medellín el sistema más antiguo tiene más de 140.000 horas de uso. En Montecielo están proyectando un uso que puede ser de unas 4 o 5.000 horas al año máximo, digamos, que ya es Sí. bastante, por temporadas, dependiendo de varios factores como los horarios y etcétera.
pero ya te das cuenta de que de 5.000 a 145.000 te da bastante años para alcanzar a lo que el metro está viviendo con un sistema que todavía no ha reemplazado. Estamos hablando de un aproximado de 28 a 35 años, pues según lo que nos estás dando ahí, pues que Exacto. se tiene Y en cuenta después ya, no es que se vaya a votar, sino que es de darle sí, como los cambios y decisiones. según la tecnología que vayamos avanzando, pues que esto está Uh -huh. avanzando de una manera muy, muy loca en este momento. Bueno, Exacto. por ejemplo, Renault, algo que no hablamos y que espero esté claro dentro de este webinar, es el hecho de que este es un teleférico nuevo, porque cuando nosotros iniciamos todo este proceso de investigación del teleférico, pues nos ofrecieron un overhaul, ¿cierto? ¿Qué es un Uh overhaul? -huh. Para dar contexto, primero que todo, Renault, ¿qué es un overhaul? No, un overall pues, es algo que realmente como fabricante hemos hecho, lo hemos hecho, eh, pero que no vamos a promocionar mucho porque sería renovar, sería utilizar un sistema justamente en sus últimos años de vida, darle una nueva vida en un nuevo sitio. Hay que entender que en lo que hacemos nosotros eso no es tan conveniente por algunos parámetros. Primero, jamás va a ser el mismo cable con su longitud y características, porque el perfil de donde viene no va a ser de casualidad el mismo que Montesier. El número de torres tampoco va a corresponder. El tipo de balancines, los apoyos como tal del cable sobre las torres no va a ser igual. Mejor dicho, uno termina cambiando muchas cosas, así que no es un costo tan reducido. O si no lo hace, es porque está aceptando un cierto riesgo de que, pero bueno, dejemos así porque ya así funciona bien. Pero ahí estamos aceptando unas Variables. diferencias, digamos, entre lo que te dice la norma de la teoría y lo que vas a hacer realmente con este cambio. Entonces, por esta razón, y adicional al hecho de que es un poquito una estafa, en el sentido, un engaño, en el sentido de que a los pocos años vas a tener que invertir mucho dinero. A diferencia de un sistema nuevo, al igual que el caso de cualquier otro sistema electromecánico, ya cuando está nuevo, al menos tú puedes descuidar varios años. Entonces, te da también el flujo de caja y una inversión bastante atractiva para los primeros años. Entonces, es una filosofía que es algo que no descartamos, lo hemos hecho, pero realmente para lo específico que son los telesféricos por número de apoyo, tipo de balancines arriba de las torres, algunos parámetros también de tensión, para alcanzar la capacidad que hacen que realmente o reinviertes mucho y terminas con un sistema prácticamente nuevo, haces nuevo con viejo, o realmente te vas a una solución ya más duradera de un sistema adaptado. Listo, perfecto. Y yo creo que esta fue una de las principales razones que analizamos, pues porque sin duda uno, pues comprar es como comprar un automóvil, pues si tú decides si lo quieres nuevo o de segunda, y de segunda te sale mucho más económico que el nuevo, pero obviamente el nuevo, pues va a pedir menos mantenimiento en el corto plazo, ¿cierto? En el corto plazo no vamos a necesitar ese tipo de mantenimientos tan, Exacto. digamos, tan grandes. Pues obviamente hay un tema operativo, pero no un tema de una inversión tan Adicional, grande. adicional a también la imagen y la experiencia para el usuario. Yo creo que para un sistema urbano, pues primero con tanto uso, digamos que ni piensan en un sistema de segunda, pero la persona realmente lo único que piensa es llegar a su casa. En un sistema turístico, como es el proyecto de Montecielo, la gente va a llegar a vivir la experiencia del teleférico, incluyendo la parte estética, el confort, la vista que va a tener de la cabina, el tiempo que va a pasar en el aire con este teleférico. O sea, realmente tenemos que no descuidar de que si es un sistema viejo ahí, con vibraciones y un poquito de óxido ahí, que todo va bien, porque igual llegará arriba, realmente no es lo que va a buscar el turista. Entonces también tenemos que cuidar esa parte. Correcto, y ahí que tocamos el tema del turismo que llega a la región, que es un turismo existente. Montecielo lo que pretende es apalancar ese turismo existente que viene como un pasadía, porque como creemos fielmente en que Montecielo es una solución a la problemática de turismo de pasadía que tenemos actualmente en la región. Y es por esto, porque la experiencia de estar en el teleférico aquí en la región y pasa con el helicóptero que actualmente tenemos el tour también, no es lo mismo sobrevolar y ver el agua que sobrevolar y ver la ciudad. Totalmente distinto. Y Sí, nosotros, el teleférico de nosotros puede que sea un recorrido, el recorrido está aproximado de 5 minutos, ¿cierto, Renaud? Lo que recuerdo. sí, 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 sí. Más bien es 10, un, depende de la velocidad, pero sí. sí, depende de la velocidad, sí, bueno, pero aunque es un tramo corto, que es lo que, a la finalidad que quiero llegar, el objetivo del teleférico de Montecielo es ser un teleférico de paisajismo y mostrar
una visual única en el mundo, que nosotros estuvimos en Suiza también hace poco revisando varias cosas y no encontramos algo similar a lo que nosotros tenemos desde la parte más alta de Montecielo, que es esa imagen que están viendo pues todos en pantalla, con ese teleférico, el embalse y la Piedra del Peñol, y que sin duda va a ser algo que se va a reconocer a nivel internacional. Ya hablando un tema de retornos que es bien interesante y lo hablaremos mucho después. Nosotros estamos estimando rentabilidades entre el 25 al 29%, sin tener en cuenta aún la, la opción que tiene el teleférico, como el hecho de poder tener publicidad dentro de las cabinas, porque el Ujú, público que nosotros estamos recibiendo, como vos lo decís, es un público de alto valor. Es un público que es turismo internacional, que llega con capacidad de consumir en dólares, que claramente pues tenemos una desventaja los colombianos frente al turismo internacional, ¿cierto? ujú. Porque ellos tienen más capacidad adquisitiva. Entonces, obviamente ellos están buscando todo lo bueno que tiene el país para consumírselo. Y que probablemente aquí en la región actualmente nos estamos quedando cortos, porque las personas sí dicen, no, es que Colombia es súper económico, pero, o sea, si es que Colombia sea económico o es que Colombia no tiene todas las actividades para que se consuman todo el dinero que ellos están dispuestos a consumir. Entonces hay que revisar ese temita, pues, para no salirme mucho del marco de lo del Sí, sí, sí. teleférico. No, de acuerdo, de acuerdo. Y sabes, también yo tengo una visión de que siempre en estos proyectos hay como una visión digamos, más holística, hay que tener parámetros conservadores, dar tranquilidad. Es decir, no dejará de ser una opción después operar de noche, con lucecitas adentro, hacer una cena VIP en una cabina que se adapte para eso, montar bicicletas adentro o por fuera con unos ganchos que tenemos también como accesorios opcionales para que hagan pista de downhill desde arriba y después se vuelve un sitio de Red Bull para hacer. O sea, la cantidad de opciones es inmensa, pero en su modelo inicial, es decir, yo quiero que sea Sí, rentable y que tenga equilibrio sin contar con esos plus que después se pueden sí. ir agregando. Por ejemplo, desde Poma, ustedes como proveedores, cómo le garantizan a sus clientes finales, en este caso Montecielo, que, que, que tengamos una estabilidad en cuanto a los costos por imprevistos? O sea, yo sé que hay cosas como un rayo que, pues, que eso sí es impredecible, pero en un estándar, ¿cómo garantizamos esa seguridad de que no vamos a tener imprevistos pues muy locos dentro del el sistema financiero que ya tenemos, ¿cierto? El No, modelo más financiero, bien, perdón. tenemos una, nosotros siempre hablamos de un aproximado para un sistema turístico de 5 a 10% de la inversión inicial cada año en su costo total de operación, es decir, mano de obra, seguros, repuestos específicos, consumibles, energía, entre otros factores. Entonces, administración también, etcétera. Entonces, es algo realmente muy dentro del rango de lo que vale una infraestructura operarse, puede ser también el mismo rango para una naviera, para un avión, pues digamos que son costos ahí conocidos en la parte ya de tecnología e ingeniería. Eh, pero sí garantizamos más que todo. Primero, la seguridad, que no es negociable para el usuario, que eso sería fatal. Eso es lo primero donde no hay que negociar y eso es parte intrínseca, pues, como tal, del diseño. Y la disponibilidad, es decir, el sistema si está parado, pues no sirve el inversor, no sirve a Montesiano, no sirve el usuario. Entonces, el sistema tiene que andar, entonces tiene que nunca estar parado. Entonces, hay cantidad de protecciones eléctricas para el caso de los rayos, así que ya estamos preparados para eso. Entonces, realmente desde el diseño, el sistema está pensado para operar, está disponible, no va a parar, y si para, tiene una redundancia en sensor, una redundancia en cualquier componente, y iba a poder como tener esta estabilidad en los costos que estoy mencionando. Obviamente, bueno, no dejará de ser un riesgo que haya un terremoto de un grado excepcional, pero realmente lo hemos vivido, dimensionamos para vientos muy altos, dimensionamos para terremotos fuertes, dependiendo de la región, en el caso de Colombia, en la región sísmica, se dimensiona, así que otra vez, desde la ingeniería, desde la fase de diseño, todo eso se va pensando desde antes. Perfecto. Bueno, Reno, ya para ir terminando, quiero responder por acá una pregunta de Juanse y también de una empresa de relojería. Ellos nos están preguntando que si aún se puede invertir en Montecielo. Bueno, en Montecielo hay varias opciones para invertir.
Actualmente está en el tema del resort que puedes invertir desde 738 millones de pesos en una casa o cabaña tipo loft. El tema de rentas cortas, que sin duda es una inversión ganadorísima. Está el tema del mall comercial, donde vamos a tener 78 locales comerciales a los pies de ese monumento del Cristo del Embalse. Puedes invertir desde 627 millones de pesos. Y precisamente lo que buscamos en ese mall es que lleguen marcas y se asienten en la región, que tenemos un déficit de marcas reconocidas entre el Guatapé y el Peñol. Y la otra es, ¿para qué año estará listo el Cristo y el Metrocable? Bueno, no es Metrocable, es teleférico Montecielo. Eh, Estimamos que el Cristo esté finalmente para 2030. Todo depende de cómo salgamos a las ruedas de inversión del Cristo, pero que ya está en construcción, ya iniciamos la obra de la cabeza del Cristo del Embalse. Y sin duda, ahora que vamos ya a iniciar todo el proceso de inversión en el teleférico, esperamos que para el año 2027 ya tengamos el sistema de POMA aquí operando en Montecielo. Entonces, Renaud, no sé si tienes algo más para agregar. Yo quiero contarles también que estamos próximos a salir a una rueda de inversionistas que va a ser muy interesante para que estén muy pendientes. Este es solo como un pequeño paso para explicar, para contarles que hemos venido trabajando y ya este es el cuarto año consecutivo trabajando para esto. Entonces, no Sí, sé, Renaud, perfecto. si, si No, si tienes gracias, algo por decir. Juan. Espero que haya sido claro para todos los que nos vayan a escuchar. Muy contentos con la dinámica, proyecto espectacular, conociendo personalmente la vista y el sitio. Estamos muy animados y esperemos que podamos lograr conseguir pues, los tiempos, lograr terminar este edificio de aquí a 2 años. Listo. Renaud, muchas gracias. Muchas gracias por todo y No, mucho gusto. estaremos en contacto. Perfecto, gracias, Juan. Vale.